Así de pie como están, vamos a leer el primer versículo de esta tarde. Vamos a leer Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este versículo está hablando de Jesús. Dice la palabra que Él se humilló a sí mismo en obediencia a su Padre, a Dios, en obediencia. Y murió en una cruz como morían no las mejores personas. Él murió en una cruz no como morían los que tal vez usted ya ha ido a Los Ángeles y ve que hay muchas estrellas en el salón de la fama, ¿verdad? En esa calle donde hay muchas estrellas. Jesús no murió de esa manera, reconocido como el más grande. Él murió de una manera como mataban a los criminales. Y murió en una cruz como morían los criminales. Pero Él lo hizo porque su amor por ti y por mí era más grande que todo eso. Y esta mañana, esta tarde, Dios nos quiere volver a llenar, nos quiere volver a empapar de ese amor que tal vez se nos ha olvidado, pero que ahí está el amor de Dios. Solo falta que tú y yo abramos nuestros ojos y corazón y mente hacia Él, porque Él nos sigue amando. Ore conmigo. Padre, en esta tarde, Señor amado, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre, porque necesitamos de ti. Porque en medio de nuestro imperfecto caminar, Señor, nuestra manera imperfecta de ser, aún en medio de nuestra infidelidad contigo, tú permaneces fiel, tú permaneces perfecto, tú permaneces santo, Dios, y tú permaneces verdadero a las promesas que me haces. Y tú prometes nunca dejarme, nunca abandonarme. Ese es el Dios que yo adoro, Señor. Y yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias a ti, Señor amado. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por las alabanzas que han subido hasta tu trono, Dios. Y tú has escuchado nuestra alabanza. Recibe la gloria, recibe el honor por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice un fuerte: tome su lugar, iglesia. Esta tarde el Señor quiere hablar a nuestras vidas bajo el tema de la predicación: el poder de aquel en la cruz. El poder de aquel en la cruz. Tome nota de esto, porque muchas personas o muchas religiones ponen mucho énfasis en la cruz y tratan de llevarlo hacia el poder que la cruz tiene. Pero no era el poder de la cruz, era el poder de aquel en la cruz, de aquel que estaba ahí en la cruz. No el madero, sino el que estaba colgado en el madero. Era aquel que dio su vida por ti, por mí. No era la madera, no era el lugar, era el evento en aquel que estaba a punto de hacer algo que cambiaría la historia de la humanidad. El poder de aquel en la cruz. ¿Cuántos adoran al Señor? Qué hermoso se siente cuando tú y yo venimos con un corazón totalmente entregado a Él. Cuando tú y yo venimos y decimos: Señor, yo sé que necesito de ti. Señor, yo sé que en mi vida hay muchas cosas que están tal vez derrumbadas, están caídas. Hay muchas cosas que tal vez están en el suelo, pero mi fe se va a mantener firme. Y cuando tú vienes hacia la iglesia, aunque todo lo demás esté en el suelo, pero tu fe está intacta, Dios está a punto de hacer algo en tu vida. Dios está a punto de mover algo a tu favor. Así que no pierdas tu fe, no pierdas el enfoque. Tu mirada tiene que estar en Cristo. Mi mirada tiene que estar en mi Salvador. Mi mirada tiene que estar en aquel que me llamó. Tú no fuiste llamado por nadie más. Tú fuiste llamado con un propósito eterno. Hace más de 2000 años alguien se entregó por ti y pensó en ti, pensó con tu nombre.
Alguien pensó en tu nombre y dijo: yo tengo un propósito eterno para ti. Y tal vez han pasado los años y tú has dicho: no sé cuál es el propósito, cuándo se va a cumplir el propósito. Déjame decirte que Dios hoy te dice: yo estoy en medio de tu vida y de tu propósito. Solo sigue abriendo tu corazón, tu mente hacia mí, porque yo estoy a punto de moverme. Él se ha movido en medio de la alabanza de su pueblo, como dice la palabra. Dejemos que Él se mueva en nuestra vida cuando salgamos de aquí, que aún su presencia se sienta, porque tú estás en Dios, porque tú estás en su presencia. El poder de aquel en la cruz. Para los romanos en ese tiempo, si usted ha leído de la historia, si usted ha leído un poquito, para los romanos en ese tiempo la cruz tenía un significado que no era muy bonito. La cruz en ese tiempo para los romanos tenía un significado que no era algo demasiado popular o que todas las personas querían tener. El significado de la cruz era de miedo, era de terror, era de humillación pública. Los que iban a la cruz, los que eran crucificados en una cruz, eran aquellos que habían cometido algún delito grave, aquellos que eran criminales, y su sentencia había sido morir por una humillación pública enfrente de todos, crucificados. Tal vez se burlaban de ellos. Era la mayor humillación que existía en esos tiempos. Esa muerte, ese castigo estaba reservado para criminales, estaba reservado para rebeldes. Ese tipo de muerte estaba reservado para esclavos. Sin embargo, en Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios que nuestro Jesús se humilló a sí mismo y pasó por todo esto en obediencia a Dios. Un castigo que Él no merecía, un castigo que no era para Él, pero Él se humilló a sí mismo en obediencia a nuestro Dios. Y murió justo como criminales, murió justo como rebeldes, murió como esclavos, pero lo hizo por amor. Gálatas 3:13 también dice: pero Cristo nos rescató de la maldición pronunciada por la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías o maldades. Lo que tú y yo habíamos hecho o merecíamos, Cristo lo pagó en la cruz. Este día alrededor del mundo se celebra la Semana Santa, la Pascua, Easter, y este día domingo se celebra el día de la resurrección de Cristo. Pero más atrás de todo eso hay algo que pasó antes de que Él resucitara. Hubo también algo que lo hizo por amor, darnos a nosotros todo lo que hoy tenemos. La misericordia de Dios va tan grande o es tan grande que cubre aún lo que a veces nosotros mismos no sabemos perdonar. Muchas veces vamos por el caminar cristiano, vamos por la vida diciendo: yo no merezco ni ir a la iglesia, yo soy una persona tan mala, yo cometo tantos pecados, yo tengo tantos errores, yo no merezco que Dios me abrace, que Dios me cuide, yo no merezco. Y exactamente por esas veces que nosotros decimos yo no merezco, Cristo murió para darnos libertad a adorar a Dios. Es cierto, no merecemos. Yo no merezco estar aquí parado. Yo no merezco estar en un lugar bonito enfrente de personas tan hermosas. Mira al que está a la par y dígale que bien se ve. Mira al que está a la par y dígale: Dios te bendiga. Qué bueno que estés acá adorando a Dios. Yo no merezco eso, pero Dios en su infinita gracia nos escoge. Y tú eres escogida. Tú eres escogido de parte de Dios. Nunca digas: no tengo lo necesario, I don't have what it takes. Mejor di: Dios me va a capacitar en el camino y yo voy a seguir adorando a Dios. A pesar, en medio de todo, yo voy a seguir agarrado de la mano de Dios. Nada me va a mover, nada me va a hacer retroceder. Yo voy a seguir, yo voy a seguir.
¿Cuántas veces te has sentido en tu vida como que ya quieres renunciar a todo? Tienes tantos problemas en tu vida y tal vez te has sentido que ya no quieres seguir en la vida. Y tú dices, ok, tal vez tengo este plan, no, ahí no funciona, no, tampoco funciona, no tengo tiempo, no tengo dinero. Y parece que nada te funciona en la vida. Intenta Cristo, dale una probada a lo que Cristo tiene para ti. Te aseguro que no te vas a repetir. Cristo es la respuesta para todo lo que necesitamos. Y no te imagines rápidamente los 10 millones de dólares en tu cuenta de banco. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente a Él, su reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Pero primeramente acerquémonos a Él. Acerquémonos a aquel que nos ha llamado para un propósito eterno, aquel que nos ha llamado y nos ha hecho parte de esta gran familia en Cristo. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ya se había dicho que el que estaba colgado en un madero era alguien que era maldito. La Biblia lo dice. El que era colgado en un madero era maldito. Jesús tomó la maldición por ti y por mí. Qué bonito se siente cuando alguien nos hace un favor, ¿no? Aunque sea pequeño, aunque sea grande, nos hace un favor, uno dice, wow, gracias. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó tu lugar, mi lugar, y dijo: por amor me entrego, por amor lo entrego todo. Y lo que se usaba antes para humillar, lo que era una cruz que significaba humillación pública, Dios lo convirtió en un lugar de salvación, un lugar de redención de pecados, un lugar donde tú y yo ahora podemos decir: soy libre, no soy perfecto, no tengo una vida perfecta sin errores, pero tengo un Cristo que me purifica, que me santifica, que me lava de todo pecado, para entrar libremente delante de Él. Puedo adorarlo a Él tal como soy. Puedo adorarlo a Él así como yo soy. No tengo que buscar demasiado para venir delante del Señor. Él me quiere así como soy. Muchas veces tal vez tenemos una cita importante de trabajo o familiar, y antes de salir de la casa, ¿no? Pasamos por el espejo y vemos que ningún pelito vaya para la derecha, todos vayan bien peinaditos. Si usted es una dama, una mujer, que cada ceja vaya bien pegada, porque si se le cae una pestaña, luego le anda aquí por el cachete y ya no. Luego se toman fotos y no va bien la cosa. Los hombres, ¿no? Que si lleve saco, que el saco vaya bien, porque luego se le ve el púlpito y ya no va bien la cosa. Pero pasamos mucho tiempo en el espejo, preparándonos para salir de la casa y estar en esa cita lo más presentable posible, que nuestra apariencia se vea muy bien. Cuando venimos a los caminos del Señor, Dios no espera que nos veamos bien. Dios no espera y no está esperando que arreglemos lo que sea que esté pasando en nuestra vida para venir a Él. Dios nos quiere ver así como estamos, porque Él se quiere encargar de arreglar nuestras imperfecciones por medio de Él, que es perfecto. Usted no va al médico cuando se siente bien. Usted no va al médico cuando todo va bien. Usted va al médico cuando se siente mal, cuando está enfermo, cuando tiene fiebre. Así, de esa manera venimos al Señor cuando algo está mal en nuestra vida y ya no podemos encontrar una solución. Ese es el camino y el tiempo perfecto. Y una vez que estemos en el Señor, tratemos la manera de nunca salirnos de Él, porque Él es la razón para vivir. Él es la razón por la cual estamos aquí. En
En Mateo 4, 23 al 24 dice la palabra de Dios. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando a las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. La noticia acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. En esos tiempos Jesús caminaba, usted ya ha leído, y si no ha leído, déjeme contarle, Jesús caminaba por todas las partes donde andaba, y la santidad que él llevaba era tan grande que los demás decían: ahí va alguien que hace milagros. Ahí yo escuché decir a alguien que camina y ora por las personas, y las personas son sanas. Vamos. Y se empezó a crecer la fama por toda la ciudad donde Jesús estaba caminando. La noticia acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como a Siria, una ciudad que se llamaba Siria. Y de pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él lo sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Todo caía rendido a los pies de Jesús. Eso era lo que sucedía cuando él pasaba por los lugares. Eso era lo que sucedía cuando él pasaba por los diferentes pueblos. Él sanaba a los enfermos. Y eso era normal para Jesús. ¿Saben por qué era normal para Jesús? Porque él vivía en obediencia a su Padre. Y donde él pasaba, todo cambiaba. Donde Jesús pasaba, todo cambiaba. A veces tú y yo necesitamos que Jesús pase por nuestra vida porque hay algo que necesita ser cambiado. En estas partes, las personas trataban de llamar la atención de Jesús. Le decían: Jesús, también pasa por aquí, ora por mí, yo necesito de ti. Tal vez en estos días tú tienes algo que Jesús haga por ti, pero has estado callado, has estado con miedo, has estado tímido, no te has acercado lo suficiente. Dios te está dando un recordatorio de que hoy puedas decir: Jesús, yo necesito de ti, acuérdate de mí, aquí estoy yo necesito sanidad, yo necesito que tú arregles mi vida, mi matrimonio, yo necesito que tú arregles mi familia. Jesús, acuérdate de mí, aquí estoy yo, pasa por aquí porque yo quiero que algo cambie en mi vida también. Y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad. Y es que donde Jesús llega, algo tiene que cambiar, algo tiene que hacer, que transformarse. Algo va a cambiar en tu vida cuando tú dices: Señor, te entrego esta área de mi vida, te entrego esta parte de mi ser que yo no puedo cambiar, pero te lo entrego a ti para que tú hagas la obra. Algo va a pasar. Yo quiero que algo se siga aún transformando en mi vida, en tu vida. Yo sé que hay algo que necesitas que Dios cambie. Tratemos de llamar la atención de nuestro Dios. En Marcos 15:10 dice la palabra de Dios: Pilato se dio cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. Pilato ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. En esos tiempos la fama de Jesús crecía, la popularidad de Jesús crecía, así que había muchas personas que sentían celos, que sentían odio hacia Jesús, tenían miedo también de perder el poder, porque decían: allá hay alguien que solo vino a crear algo tan fuerte que está cambiando la mentalidad del pueblo. Y tenían miedo a que Jesús les quitara el poder que ellos tenían durante mucho tiempo. Líderes religiosos lo veían como una amenaza. Y no todos estaban felices que Jesús estaba ahí. No todos estaban felices que Jesús hacía milagros, que orara por personas. No todos estaban felices.
Tal vez en tu caminar cristiano, cuando venías muy alegre a este lugar, tal vez tú te levantaste esta mañana y dijiste: hoy es el día que voy a adorar a Dios, voy a venir a este lugar. Y hubieron cosas que tal vez te dijeron pensar: wow, ¿por qué pasó esto? Tal vez esta semana no fue tu mejor semana. Tal vez esta semana hubieron situaciones que afectaron tu mente, tus pensamientos, tu familia. Es porque, ¿sabes qué? Nuestro enemigo, el diablo, dice la palabra, que está interesado en vernos tropezar. Nuestro enemigo está interesado en que tú y yo no vengamos a este lugar. El enemigo, el diablo, está interesado en que caigamos en el piso y no nos levantemos nunca, jamás. Justo como los fariseos en ese tiempo estaban preocupados de que Jesús sanara a los enfermos, orara por las personas, hiciera milagros. Ellos estaban con miedo de que algo grande pasara. El enemigo está con miedo de que algo grande suceda en tu vida. Déjame decirte que Dios está trabajando tan grande en tu vida que el enemigo está preocupado. Y eso es exactamente lo que tú tienes que hacer. Mantén al diablo preocupado porque tú vives una vida en santidad delante de Dios, porque tú vives una vida entregado delante de Dios, porque tú vives una vida, aleluya, que no te caes por nada de lo que pase. Pilato en ese tiempo ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Juan 11:47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre, hablando de Jesús, realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Había preocupación en ese entonces. Había una preocupación de que Jesús había traído un evangelio nuevo, una ideología nueva, y eso estaba funcionando. Y es que Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa misma frase que él dijo hace muchos años no ha cambiado hasta el día de hoy. Dios sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Por eso es que tú, cuando estás en Dios, busca el camino, porque seguramente vas a encontrar la verdad y seguramente vas a encontrar la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es nuestra llave, nuestro camino hacia la respuesta que queremos. Jesús, Jesús, Jesús. Mientras tú no apartes la mirada de Jesús, tú vas a mantenerte caminando en bendición, porque la bendición se encuentra en su nombre, en Jesús. Estaban preocupados en ese tiempo y decían: si dejamos que este hombre llamado Jesús siga predicando, va a empezar a lavarle la mente, el cerebro a tantas más personas, y nosotros nos vamos a quedar sin reino, sin potestades, sin fortalezas. Y tenían miedo a perderlo todo, porque ese tal hombre del que hablaban era Jesús, y él llevaba la verdad, él llevaba salvación. Cuando Jesús pasaba por todos estos lugares, dice la palabra de Dios de que no solo las personas tenían una reacción delante de él, no solo las personas tenían algo de miedo. ¿Saben quién tenía miedo también? Los demonios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús pasaba por esos lugares, habían demonios que salían corriendo, huían delante de la presencia de Jesús. En Marcos 1:23-26 dice: de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret?
Fíjese bien que la persona que estaba con el demonio, que estaba endemoniada, no le preguntó: ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Él rápidamente lo conoció y le dijo: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Lo conocía por nombre y apellido. Cuando tú estás tan comprometido con Dios, no necesitas presentarte, no necesitas una tarjeta de presentación, porque la santidad de Dios va a estar contigo, porque la misericordia de Dios va a estar contigo, porque el cuidado de Dios va a estar contigo. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Busquemos tú y yo, hermanos, a Dios de tal manera que aunque el enemigo quiera buscarnos, que aunque el enemigo quiera hacernos tropezar, el enemigo también diga: mejor voy a huir de esta parte, porque aquel hombre, aquella mujer tiene a alguien dentro de él que se llama Jesús, que se llama Jesús de Nazaret. Cuando el enemigo te vea, que él pueda decir: yo no me voy a meter con esa persona, porque esa persona es de Dios, esa mujer es de Dios, ese hombre es de Dios. Preocúpate de tal manera que el enemigo vea quién eres espiritualmente. ¿Qué hubiera pasado si esta persona endemoniada se hubiera encontrado con cualquier otra persona? Hubiera dicho: no, pues ese que está orando por mí es de los míos. El endemoniado hubiera dicho: no, esa persona que está orando está más endemoniada que yo. Porque los demonios también conocen sus aliados, pero también reconocen la autoridad de Dios. Cuando tú estés en tu casa, ora por tu familia. Abrázalos con la cobertura de Dios. Tal vez el enemigo se ha querido levantar en estos días. Tal vez han habido conflictos ahí en medio de tu familia, conflictos bajo tu hogar. Ora. Demuéstrale al enemigo quién has creído tú. Demuéstrale al enemigo que esta casa se respeta, porque aquí vive la autoridad de Cristo. No le des permiso al enemigo, dale permiso a Dios. No le des permiso que el enemigo destruya tu vida. Dale permiso a Dios que Él reconstruya todo lo que quiera hacer en su voluntad. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: cállate. Le ordenó y le dijo: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, un grito, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Cuando tú conoces la autoridad de Cristo, hermano, tú vas a ir a tu casa y decir: con la autoridad que Cristo me ha dado, con la autoridad de Cristo, no voy a permitir que el enemigo siga destrozando mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Tú vas a decirlo con autoridad y decir: esta casa, esta familia es de Cristo y le pertenece a Cristo, y el enemigo no tiene parte. Te vas, Satanás, te vas, enemigo. Así como Jesús dijo e hizo, el enemigo salió corriendo. El endemoniado salió de la persona que estaba siendo afectada. Hermano y hermana, es momento que tú te pares firmemente en quién eres en Cristo y puedas confesar y creer y decir que Él está por encima de todo. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? En Santiago 2:19 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan. Si usted no cree en esto de lo espiritual, hermano, si usted no cree que hay un Dios, un Espíritu Santo que se mueve dentro de usted, el enemigo tiene la delantera, porque los demonios saben en qué mundo se mueven. Los demonios creen a Dios y tiemblan delante de la presencia de Dios. Asegúrese que usted represente
a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Son como dos polos opuestos. Ya ha agarrado usted un imán, un magnet, y los ha puesto en posiciones diferentes. No se pueden quedar juntos. Uno va para un lado, otro va para el otro lado. Son dos mundos diferentes. Asegúrese que usted está del lado de Cristo. Asegúrese que usted está del lado de Dios, del lado del poder de Dios, donde hay liberación, donde hay libertad. Hay libertad en el nombre de Cristo. Hay libertad en el nombre de Cristo. Y ante eso no hay una discusión que los demonios puedan. Ante eso no hay una discusión que el enemigo pueda hacerle frente a usted. No hay peros. Cuando usted dice y menciona el nombre de Jesús, no hay peros, no hay excusas. Es porque el nombre de Jesús está sobre todo. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y ese es el nombre que tú y yo adoramos. Exalta al Señor. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Colosenses 2, 14 al 15. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Jesús era alguien que cuando estaba en el mundo hacía tantos milagros, obraba con amor, oraba por las personas, era obediente a su Padre. Cualquiera podría decir, wow, este hombre era perfecto. Sí, era perfecto y fue perfecto y es perfecto. Entonces, ¿por qué murió siendo tan perfecto? ¿Por qué alguien perfecto dio la vida por alguien imperfecto? Porque era necesario que la sangre de alguien perfecto pagara por los pecadores como tú y yo. Dice la palabra de Dios, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Ya había un listado de cosas que tú y yo habíamos hecho. Si hoy te diéramos o nos dieran un pedazo de papel y un lápiz y pudiéramos escribir todos los pecados que hemos hecho durante toda nuestra vida, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos? Si escribiéramos uno por uno todos los errores, pecados en contra de Dios. Ese listado estaba ahí. Y esa paga era para nosotros. Pero Él anuló el acta, el listado con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor, que Él pagó por algo que yo merecía, pero en cambio Él dio su vida en sacrificio y en amor por mí. ¿Cómo no le voy a adorar si Él dio su vida por mí? ¿Cómo no le voy a exaltar si Él se dio todo por mí? Pero aquí vengo yo con mis excusas todos los días, ¿no? Imagínense a un Jesús con excusas que hubiera dicho, no, yo no voy a morir por Alex. ¿Cómo voy a morir por Alex? No, yo no voy a morir por eso. Ni va a la iglesia. Imagínese a un Dios con excusas, a un Jesús con excusas. Pero Él no tuvo ningún pero, ninguna excusa. Él no tuvo ninguna señal de arrepentimiento. Él nos amó y nos sigue amando. Por eso tú y yo no podemos tener excusas cuando adoramos a Dios. Por eso tú y yo no podemos tener un pero cuando adoramos a Dios. Porque Él nos ama de una manera tan grande que nos deja, Señor, no tengo nada con qué pagarte, pero mi adoración y mi obediencia aquí están, Señor. No tengo el dinero para pagar el sacrificio que tú diste, pero sabes que mi adoración diaria te pertenece, Dios. Mi vida te pertenece, mi familia te pertenece, Señor. Aún los planes que tengo a futuro te pertenecen y son tuyos. Jesús pasó por sufrimiento, pasó por oposición.
tuvo autoridad sobre demonios, pasó por el sufrimiento de la cruz. Pero aún después de la cruz, ese no fue el final. Y eso es lo más hermoso de esto, que la cruz no significó el final. Lo que pasó en la cruz no marcó el final de la historia, marcó el comienzo de que tú y yo ahora seamos libres en Él, de que tú y yo ahora seamos aceptados delante de Él. No fue un punto y final en la historia. La cruz no fue el final, la cruz fue el comienzo de la vida que tú y yo tenemos hoy. Mateo 28, 5 y 6. Entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo: no teman. Estas mujeres ya habían buscado a ver dónde estaba Jesús después de que Él había sido crucificado. Y al ver que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, no estaba donde lo habían dejado, esas mujeres se miraban, me imagino que se miraban las unas a las otras y decían: ¿qué pasó aquí? El cuerpo fue dejado aquí. Y el versículo 5 dice: entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Él ya no está aquí, Él está resucitado. Él ya no duerme, Él ya no está muerto, Él ha resucitado, Él está vivo, más vivo que nunca. Y esa misma historia, amados hermanos, ese mismo final sigue siendo la misma historia de hoy. Jesús vive, Jesús reina. Su cuerpo no está en ninguna parte, su espíritu vive. Vive en mí, vive en ti, el Espíritu Santo de Dios. Es que la tumba no pudo detenerlo, la cruz no pudo detenerlo, el sacrificio no pudo detenerlo, la humillación que vivió no pudo detener a Dios. Aún la muerte no pudo detener a Jesús. En Hechos 2:24 dice: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hermano, tal vez tú has pasado momentos donde la muerte ya está cerca. Tal vez tú has pasado momentos donde dices: wow, ¿cómo me salvé de esto? No fue de que tú te salvaste, es que la mano de Dios estuvo contigo y te protegió para que hoy estuvieras en este lugar adorando su nombre. La muerte no tiene dominio sobre tu vida, sobre tu familia, sobre mi vida. La muerte ya está bajo los pies de aquel que la venció hace 2000 años. Su nombre es Jesús. Él venció la muerte. La muerte no pudo detener a Jesús. Él venció a la muerte. Él fue victorioso. Y fue una victoria completa. Fue una victoria completa. Aunque la cruz fue dolorosa, aunque el camino a esa cruz habían tantas cosas que parecían difíciles, que eran dolorosas, pero hoy la tumba está vacía. Hoy esa tumba está vacía, mis hermanos, porque Él vive. Tal vez los que estaban en ese momento viendo a Jesús crucificado y viendo que moría, ellos querían que Jesús muriera y tal vez veían y decían que ellos habían tenido una victoria porque solo habían visto lo externo. Ellos tenían tal vez una victoria en lo que veían externamente. Con sus ojos ellos podían ver que ellos tenían la victoria. Pero internamente Jesús ya había vencido. Internamente la victoria le pertenecía a Jesús. Y la cruz no fue el final. La cruz significó el principio
de la libertad que tú y yo tenemos hoy en día. Tal vez tu pasado te ha atormentado durante mucho tiempo. Tus errores te han atormentado durante mucho tiempo. Déjame decirte que tu pasado no tiene la última palabra. Muchos pensaron que crucificar a Jesús iba a ser el final de todo y iban a callarle la voz y que ya nadie más iba a ser salvo. La cruz no significó el final, significó el comienzo de lo más hermoso que tú y yo estamos viviendo en esta vida. Tus errores no determinan quién eres. Ni aún el pecado tiene autoridad sobre tu vida. Tal vez tú dices, hay ciertas cosas que no puedo dejar, ciertos pecados, ciertas cosas en mi vida que no puedo dejar. Eso no determina la autoridad que algo tiene sobre tu vida, porque tú le perteneces a Jesús y esa es la autoridad suprema. El poder que venció en la cruz del Calvario es el mismo poder con el que tú puedes decir, yo soy victorioso en Cristo y el pecado no tiene potestad sobre mi vida, porque la victoria ya la tengo por medio de Cristo. El pecado no tiene autoridad sobre ti. Los errores no tienen autoridad sobre ti. ¿Has pensado en eso? Nada te tiene que hacer sentirte menos, porque Cristo ya te ha puesto en lugares tan altos. Muchos pensaban que al sacrificar a Jesús ya habían detenido la obra. Hermano, amigo, familia, en esta tarde, el enemigo no puede detener lo que Dios empezó. Hay algo que Dios empezó en ti. Tal vez hace muchos años, tal vez hace poco, pero algo Dios hizo en tu vida que dijiste, wow, es cierto, yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a la familia de Cristo, yo pertenezco. Pero tal vez pasaron ciertas cosas que hicieron que todo se olvidara o que se detuviera. La verdad es que el enemigo y sus mentiras y su voz no puede detener lo que Dios ha empezado en tu vida, porque dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Si hay algo que Dios ha entregado en tus manos, si hay una promesa que Dios te ha dicho, Él la va a cumplir, porque tú y yo adoramos a un Dios que no miente, que es fiel, que es verdadero, y su nombre es Jesucristo. Aún la muerte de Jesús no fue el final. Aún la muerte de Jesús físicamente no fue el final. Porque por medio de ese sacrificio tú y yo adoramos a Dios y somos libres de una condenación que yo tendría que haber pagado. Él murió y resucitó y ahora vive. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, y mientras se pone de pie, reflexione en los momentos que Jesús pasaba por las diferentes ciudades. Y Él se paraba y decía y hablaba con tal autoridad. Él hablaba con una autoridad tan grande que los demonios huían, salían corriendo, que los enfermos eran sanados. Él hablaba con tal autoridad que no había nada que pudiera hacerle frente al poder que representaba de Dios. Amado hermano, amigo, Dios, el poder de Dios sigue siendo el mismo. El poder que resucitó a Cristo de los muertos sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que hay en tu vida que tal vez te quiere detener, te ha querido detener, te ha querido traer hacia abajo, te ha querido mantener en el piso? ¿Qué es lo que hay en tu vida
Tal vez voces del enemigo que te dicen que no puedes. Hoy Jesús, hoy su Espíritu Santo te recuerda de que en Cristo todo lo puedes. Que en Cristo hay salvación, que Él ya murió por ti. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser santificados delante de Él, porque ya fuimos santificados mediante el sacrificio perfecto. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme que Dios haga algo por mí. Dios ya me ama y me amó desde el día 1. Dice la palabra de Dios que Él nos vio, Él te vio a ti, Él me vio a mí desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios ya había puesto su mirada en mí, ya me había abrazado, ya me había llamado por nombre. Yo ya estaba en los planes de Dios desde mucho tiempo. Y hoy Dios solo nos recuerda una vez más de que no hay nadie, de que no hay nada que va a detener el propósito perfecto. Que aún Jesús trataron de detenerlo, aún a Jesús trataron de callarlo, que aún en medio de su muerte pensaron que era el final. Mas en su poder, en su infinito poder, la obra continuó y continúa hasta el día de hoy. Ese mismo poder vive en ti, ese mismo poder se mueve en ti. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Señor, Padre de toda gloria, gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz, Señor. Gracias porque diste todo. Porque no hubo, Señor, preguntas, no hubo pretextos, Señor. Me amaste de tal manera, Señor, que diste todo por mí. Ahora yo vengo delante de ti a decirte, lo entrego todo, Señor, porque tú no pusiste, Señor, excusas. Hoy yo no quiero poner excusas. Lo entrego todo delante de ti, Señor. Ahora el sacrificio somos nosotros. Tu palabra dice que ya no hay ofrendas que darte, sino un sacrificio vivo. Ese sacrificio es mi vida en adoración delante de ti, Señor. No hay oro ni plata que puedan pagar, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Pero mi alabanza te pertenece. Mi alabanza te pertenece, Señor. Mi alma clama por ti, poderoso y poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, oh poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti.